Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi ser, en el sentir de Dios y de Cristo Jesús, porque siempre la gloria es para Él, deseo de todo corazón que cada enseñanza, cada palabra, llegue a usted como una espada de doble filo y toque su corazón. Y aprovechemos esa gran riqueza que nos trajo nuestro Señor Dios por medio de Jesús, para que sea por obras y no, para que sea, por fe y no por obras, para que sea mediante el fuego, mediante la presencia de Dios y poder deleitarnos en esta bendita vida espiritual para ir posteriormente a la promesa eterna. Así que me pongo a los pies de Cristo. He orado ya por todo el pueblo de Dios, por todos los llamados y escogidos, y prosigamos, benditos hermanos, con la enseñanza número 5 de la epístola de los Gálatas. Siempre le pido que tenga la bendita Biblia en la mano, y ayer nos quedamos en el capítulo 3 para empezar el versículo 6. Así dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Benditos hermanos y benditas hermanas, recordemos que estamos nosotros fortaleciendo esta bendita enseñanza a los que han dado un seguimiento con Romanos, la epístola a los Romanos. Y desde el primer libro, que es en Génesis, proféticamente, sabiendo que la bendita palabra de Dios es profética, que siempre nos está hablando y nos habló en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Siempre, desde que entró el pecado por Adán y Eva, todo lo que permitió Dios por medio de los instrumentos que escogió eran una sombra para regresarnos nuevamente lo que se perdió en el Edén. Así que, como una sombra de lo que iba a venir, Abraham, que ya vimos en Romano que se le llama el padre de la fe, nos pone el ejemplo de la cruz, nos pone el ejemplo del bautizo, nos pone el ejemplo de la muerte, nos pone el ejemplo del pacto y de la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo y cuándo? Abraham, siendo un humano ajeno a Dios, al pacto de Dios, del cielo y de toda esta sabiduría, adorando otros ídolos, teniendo otra cultura, teniendo otras creencias, viviendo en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, teniendo muchísimo dinero y durmiendo en cama de marfil, fue llamado por Dios, y el Todopoderoso le juró por él mismo, por Dios, y le hizo una promesa, que si él dejaba su parentela, dejaba toda su vida, dejaba todo lo que le enseñaron sus padres y sus ancestros, ya proféticamente como una enseñanza de hoy. Si dejaba absolutamente todo para salir a un lugar que él no conocía, que es el desierto, donde Dios lo iba a guiar a una tierra prometida que su descendencia por fe iba a tener, que es hoy Israel, la famosa tierra de Canaán, que así se llamaba. Abraham salió sin brújula, salió sabiendo que cualquier persona que caminaba en el desierto, sin saber, sin guía, moría. Desierto muy grande, pero él creyó en el que le estaba haciendo la promesa, en el Todopoderoso, y murió. Dejó todo. 75 años de edad tenía Abraham, con una esposa que era estéril. 75 años cuando Dios le llamó, y dejó absolutamente todo sin dudarlo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios profetizaba el poder que nos ha delegado Dios por medio de Jesús, que estamos hablando del nuevo pacto, que la carne era débil,
y que este bendito poder que nos trajo nos saca de toda la ignorancia y de todas las costumbres y de toda la vana manera de vivir y de la filosofía y de la sabiduría de este maldito mundo que trajo Satanás. ¿Por qué? Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que aquí en el planeta Tierra no hay poder humano, no hay psiquiatría, no hay sabiduría, no hay elementos ni tecnología que puedan convertir a un ser humano en una nueva criatura y sacarlo totalmente de toda la mesa de Satanás. No hay. El único que convence, recuerde que dijo Cristo, y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que convence. Y claro que por la fe, yo por la fe recibo ese bendito poder profetizado para que me saque como el ejemplo que está poniendo Dios desde el Antiguo Testamento con Abraham, un hombre no de 30, no de 20, sino de 75 años, amoldado a las costumbres de sus ancestros, de sus padres y de todo el pueblo, y salió a una vida que no conocía, a una vida diferente, y a practicar desde el momento que salió cosas que él no conocía y que no había practicado en la ciudad donde estaba. Recuerde también que bíblicamente Abraham fue probado por 19 años. Ya vimos en Gálatas cuánto tiempo estuvo Pablo también preparándose para, ya trabajaba, ya Pablo daba testimonio, pero recuerde que duró 14 años y luego 3 años, 17, para presentarse con las columnas y exponer lo que Dios había puesto en su corazón para no haber corrido en vano. De igual manera, Abraham fue probado durante 19 años para que se le diera la circuncisión, porque fue el primer hombre que recibió el mandamiento de Dios de circuncidarse en el prepucio en el primer pacto. Y recuerde la promesa que Dios le dijo: si tú me eres fiel y si tú crees, de ti voy a sacar una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Hablando de la descendencia de los judíos que vienen nacidos en carne y de la descendencia de la fe, que hoy somos luz en la noche, que somos estrellas, que ya vimos, ¿verdad?, que primeramente Jesús vino a los suyos y los suyos, muchos, no creyeron. Ya vimos la epístola de los Romanos, cómo Pablo en esas epístolas se desgasta para que creyera el primer pueblo. Algunos creyeron, otros no creyeron. Entonces, desde ahí, bendito hermano y bendita hermana, nos habla Dios y prepara proféticamente el pacto de la fe, el pacto de la muerte, el pacto de la cruz, el pacto del bautizo, porque recordemos que el bautizo y la cruz representa una muerte a la carne, una muerte a todos los ídolos que tenía, a toda la cultura que tenía, a todo lo que hacen los seres humanos todos los días, y salir a una vida espiritual, a una vida guiada por Dios, al desierto donde no hay nada más que el maná y la peña de Oreb, que me sigue todos los días hasta llevarme a la vida eterna. Amén. Y adorar a Dios. Así que aquí está. Abraham creyó sin ver la descendencia, sin ver la tierra prometida. Creyó que también Dios le iba a dar descendencia, aunque su esposa era estéril, Sara, y creyó. Y eso se llama fe, bendito hermano y bendita hermana, porque nos está hablando de la fe. Recuerde que estaban llegando los de la circuncisión, los que ya hemos visto, cristianos hoy en la carne, para bajar de la cruz.
a los que habían empezado por fe y acabar por obras. Que recuerde que ya vimos que por obras, sin el Espíritu Santo, la incredulidad de no poder caminar en el mar, la incredulidad de no poder dejar absolutamente todo lo del mundo para venir a adorar a Dios, me convierte en un ser de carne, en un cristiano que se va a jactar de cargar la Biblia, de ir a una de las miles de congregaciones que hay y terminar engañado. Y no poder imitar a Cristo, ni poder ser un ser angelical. Entonces, la palabra creer significa fe. Y la fe es que cuando en el Evangelio que Dios me dio por primera vez, me dijo que el bautizo era morir a la carne y que saliendo iba a ser resucitado espiritualmente y iba a ser guiado por Él para sacarme de la esclavitud y la cautividad del mundo. Creer es hacer mediante el poder de Dios. Ahora, Abraham creyó, porque estamos viendo el pacto de la fe, a Dios y le fue contado por justicia. Y es muy importante esto que estamos viendo, que le fue contado por justicia, porque de igual manera todo cristiano que el día de hoy cree en Cristo Jesús y cree y no blasfema contra el poder que nos delegó Dios por medio de Cristo para caminar en el mar, para estar en la cruz, para amar a Dios y amar al prójimo, felicidades, ya lo pudo hacer. Ya lo pudo hacer. Y esto no es metafísica, no es tú vales, tú puedes, no, no, no. La Biblia nos dice todo lo contrario. Tú no vales nada, tú eres un microbio sin mí, tú no eres nada, ya te dejé mucho tiempo en la carne para que vieras que no puedes caminar mi camino. Y claro que la primer bienaventuranza es bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pablo mismo decía, porque cuando yo soy débil, soy fuerte. Entonces, es todo lo contrario, es por fe. Claro, yo no digo, puedo a mis fuerzas. Yo digo, puedo si creo que en el bautizo recibí nada más ni nada menos que al Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y para qué? Para ser guiado, para sacarme de este mundo, para separarme de este mundo y darme un crecimiento y ponerme en una montaña. Entonces, Abraham creyó y le fue contado como justicia, no por obras, sino por fe. Dice en el versículo 7, hermanos y hermanas, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Es muy importante esto, ¿verdad? Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Recuerde que cuando Jesús vino, muchos de su sacerdocio, de su primer pueblo, ya estaba engañado en la circuncisión. Porque Jesús decía, ustedes son nacidos de fornicación. Y ellos decían, no, nosotros tenemos un padre. Nosotros tenemos por padre a Abraham. Y Jesús les dijo, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. De igual manera, ¿qué cree que dice Cristo Jesús hoy a todos los cristianos que van y dicen, yo soy cristiano, aleluya? Y les dice, si fueran cristianos verdaderamente, las obras que yo hice, las harían ustedes. Las que hizo Cristo Jesús. Desde ir a la cruz, desde crucificarse. Las obras que yo hice, las harían ustedes. Porque la palabra cristiano es pequeño ungido. Y así dice la palabra, que todo aquel que recibió lo mismo que recibió nuestro Señor Jesucristo en el Jordán y que recibimos lo mismo, fue para imitarlo, fue para que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, los que han tomado su cruz, los que han salido del mundo, los que han dejado parentela, los que han dejado riquezas, costumbres y todo, por adorar a Dios y a Cristo Jesús en una vida nueva, estos son los verdaderos hijos de Abraham en este pacto de fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya lo dije, ¿por qué, bendito hermano y bendita hermana?
Porque todos los que salen y no les intimida absolutamente nada de la oposición, de Satanás, de la misma familia, de tener los ídolos y la confianza en un trabajo, en la fama, en el poder, quiero decirle que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Porque la bendita Escritura lo dice muy claramente. Así como Abraham nos da el conocimiento de Dios, que estaba ajeno a Dios, como se lo vuelvo a repetir, y con costumbres de 75 años, de igual manera, este es su siervo. Tuve la dicha, porque estaba predestinado, de tener unos padres que en ignorancia, por eso Dios vino a perdonar, todos estábamos en ignorancia. Yo también tengo un hijo que antes de ser cristiano estaba yo en ignorancia, enseñándoles cosas que no llevan a la vida eterna. Tuve unos padres que se desvivieron porque yo fuera alguien en esta vida, en este mundo. Fue una persona de bien. Así me decía mi padre, una persona trabajadora, una persona de renombre, una persona importante, una persona que pudiera sustentar el día de mañana una familia y tener una familia. Es claro que dice en Primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Mucho ojo, yo no juzgo ni a mis padres ni a ninguno de los padres terrenales, porque precisamente estábamos en ignorancia. Y recuerde que ya vimos en Romanos que mientras no teníamos ley estábamos ajenos a que estábamos pecando. Pero cuando me vino la ley, cuando me vino el Evangelio, me hizo pecador. Me arrepentí, me bauticé y abundó el pecado. Y por fe abundó el pecado y abundó la gracia para irme separando en el discipulado, así como Abraham se fue separando de Ur de los Caldeos, paso por paso, paso por paso, paso por paso, hasta ser probado y llegar a la tierra prometida, en donde se le dijo, esta es la tierra prometida que yo voy a dar a tu descendencia. Bien, entonces la Escritura previendo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y dice en el 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, es que yo le dije en un principio que todo lo que Dios permitió, no nada más con Abraham, pero ahorita estamos viendo esta historia, fue profética. Fíjese bien lo que le voy a decir, como 1500 años antes de Cristo, más atrás todavía, que pasó todo esto con Abraham, ya profetizando Dios la llegada de Cristo y la llegada de la fe y poniendo figuras terrenales para que tuviéramos hoy discernimiento con el Antiguo Testamento para concordarlo con el Nuevo Testamento a la bendita enseñanza de la profundidad del amor de Dios. Así que otra vez dice, y la Escritura, Dios por medio de esta ley, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Recordemos que los gentiles es el nombre que viene en la Biblia a los que no conocíamos a Dios, a los que no éramos pueblos de Dios, a los que no estábamos circuncidados en el prepucio y que no estuvimos en el primer pacto, a los que no éramos pueblo, a los que éramos ramas de olivo silvestre. Ya proféticamente, no nada más con Abraham, sino con muchas citas bíblicas y muchas historias en el Antiguo Testamento,
Dios profetizaba la redención para los gentiles. Pero fíjese bien, ¿quiénes, previendo la Escritura, quiénes iban a ser justificados cuando viniera Cristo? Los que creyeran, no cualquiera. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierde y tenga vida eterna. No cualquiera, bendito hermano y bendita hermana. Porque ya le he dicho yo y le he sacado siempre esta escritura a los que han dado un seguimiento. Santiago dice muy claramente, a ver, cristiano, quien sea que seas tú, que me digas, yo soy cristiano, yo me congrego, yo todos los días escucho la palabra 1 hora, yo voy, ok, le voy a decir, muéstrame tu cristianismo estando en la cruz, muéstrame tu cristianismo por obras, muéstrame tu cristianismo muerto, muéstrame tu cristianismo en la cruz, muéstrame tu cristianismo con la espalda ceñida al maldito mundo, y yo te voy a mostrar mi cristianismo por obras, haciéndolo, no diciéndolo de labios. Entonces, es muy importante lo que estamos aprendiendo aquí. Y claro, vuelvo a repetir, lo que me sacó a mí del mundo fue la fe. Y la fe fue creer que Dios en el primer pacto me hizo ver que por mucho tiempo el sacrificio de los animales, y ese pacto fue en la carne, fue débil, no trajo el Espíritu Santo, y que el Cordero, el Hijo de Dios, el escogido de Dios, mediante su obediencia y mediante su sangre, me trajo el poder que yo no vi en el momento que se me predicó el Evangelio, porque yo no lo vi, para poder caminar en el mar. Entonces, recuerde que hay una alabanza que dice, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes. Así que ahí estamos hablando de la fe. Bendito hermano y bendita hermana. Y recuerde algo, ¿no? El único pecado que no va a ser perdonado es blasfemar, es no tener fe con el poder que nos da, blasfemar contra el Espíritu Santo, porque todo cristiano que dice, no puedo dejar esto, no puedo dejar esos ídolos, nosotros tenemos un Dios, hay un Dios nada más, hay muchos dioses, aunque no son dioses, pero nosotros, los cristianos, los llamados y escogimos, tenemos un Dios. ¿Qué es tener un Dios? Darle mi vida, darle mi sangre, adorarlo, no tener otros dioses que me quiten el tiempo. Ahora, otra vez, la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, porque tú creíste, porque tú dejaste, porque no dudaste, y todo Abraham, todo aquel gentil que cuando mi Hijo Jesús llegue al planeta Tierra y yo le hable mediante el Espíritu por medio de un santo, y tome su cruz y coma de la carne de mi Hijo y beba de su sangre, va a ser salvo. Amén, gloria a Dios. Dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham o Abraham. Entonces, no todos son bendecidos por Dios. Muchos piensan que tienen la bendición de Dios por haberse bautizado o por haber recibido a Cristo. No. La bendición de Dios es que Dios vea un corazón que creyó, que salió del mundo, y entonces no me desampara Dios. Entonces, todas las promesas que trajo Dios por medio de Cristo Jesús, mientras esté en este cuerpo humano, que son muchísimas, soy acreedor de ellas, conforme yo me vaya alejando paso a paso del maldito mundo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hay un libro precioso que se llama Ruth en el Antiguo Testamento. Quiero decirle que esos 5 capítulos, si no me equivoco, o 6, por ahí así,
datan precisamente también de lo que estamos viendo. Porque Ruth y Orfa eran moabitas, era gente extranjera, ya profetizando Dios, gentiles, ¿verdad? Y el esposo de Noemí eran judíos. Entonces, Noemí, cuando se queda sin el marido y sin los hijos y se queda con sus dos nueras, que Noemí representa en el libro de Ruth espiritualmente, acomodando lo espiritual al Espíritu Santo, vemos cómo las saca de Moab, que representa hoy el mundo, y cómo las va encaminando a una ciudad que es Jerusalén, que no conocían, y a un Dios que no conocían. Entonces, en todo el trayecto fueron probadas, incitándolas a que regresaran para atrás. Porque en el discipulado, precisamente, los que salimos de Moab y los que nos vamos alejando como Abraham, paso por paso, vamos a ser probados en nuestra fe en el horno de fuego para ver si somos fieles. Orfa no aguantó. Orfa le dio el beso traidor a Noemí y regresó a su casa y regresó al mundo, ya profetizando también Dios con ese bendito libro, que no todos, que los que creen. Y cuando Noemí probó nuevamente, que Dios no prueba a nadie, pero estamos hablando con figuras y ejemplos terrenales. Pero le volvió a decirle a Ruth que regresara. Ruth le dijo: no me vuelvas a decir que regrese, porque tu Dios va a ser mi Dios, tu ciudad va a ser mi ciudad, donde tú mueras yo voy a morir y yo no te voy a dejar. No me importa que no me des hijos, no me importa que ya estés vieja, no me importa que no tenga casa, no me importa Moab, yo voy a donde tú vas. Y claro que pasa la prueba Ruth y entra a una vida que no conocía, que simbólicamente entra al campo de Booz, a una siembra, a una cosecha, que todo tiene simbolismo hoy del campo que nos trajo Cristo y del Evangelio. Pero bueno, algún día, si Dios me lo permite, bendito hermano y bendita hermana, vamos a tocar también parte del Antiguo Testamento y parte de esas enseñanzas. Así que aquí está. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y ya le digo, Dios no puede bendecir a alguien si no tomó su cruz, si no salió del mundo, porque por fe vamos a ser salvos. Dice, y vamos a recibir toda la herencia y todas las promesas de Dios. Dice en el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí vuelve a tocar para fortalecer nuevamente Romanos, el primer pacto, en donde recuerde que en Romanos capítulo 7 decía: porque en mi mente está el hacer esta ley y me deleito en esta ley, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Y sé que el pecado mora en mí, maldito de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque imagínense tener la ley y no tener el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña, no con una cita bíblica, que es imposible caminar en el mar si no está de Dios dentro de mí. Que es imposible ir a la cruz si Dios no está dentro de mí. De hecho, ahí está la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a padecer, antes de ir a la cruz a ser clavado, orándole y rogándole a aquel que lo podía fortalecer y que lo fortaleció. Entonces, no es por obras, bendito hermano y bendita hermana, es por fe. Ahora bien, yo le pongo un ejemplo para que podamos entender y profundizar bien este versículo. Voy a poner un ejemplo de un católico alcohólico, ¿verdad? Que yo conocí muchos, porque yo cuando fui del mundo, pues era católico, todos mis amigos y toda mi familia eran católicos. Y conviví con amigos que eran alcohólicos y que se desesperaban porque querían dejar el alcohol, querían dejar la droga y no podían. Entonces iban
su solución era ir a confesar sus pecados y el sacerdote le decía, tienes que jurar dejar el alcohol porque es un pecado. Y tienes que hacer no me acuerdo cómo se les llamaba a los papelitos que hacían firmar un indulto, no me acuerdo el verdadero nombre, ¿para qué voy a mentir? Pero hacían firmar y decía, bueno, padre, voy a prometer medio año. No, ¿qué vas a prometer un año y no vas a tomar nada? Salía el pobre en la carne quemándose por dentro, ¿verdad? Y golpeando, maltratando a su esposa si la tenía a sus hijos porque su cuerpo le pedía el vino y no lo podía y se quemaba por dentro, ¿verdad? Y terminaba para no errar, para no pecar contra el Dios que no era el Dios del cielo, pensando ello que era el Dios del cielo, pues terminando por una droga o algo para buscar una salida. Y era un yugo, era un peso. De igual manera Dios nos hace saber que en el primer pacto, el pueblo fue un yugo que llevaron, fue un peso que llevaron, que tenían la ley, pero sin el Espíritu Santo era imposible hacerla. Es por eso que se da lugar a los sacrificios de animales, que fueron millares de millares, durante todo el tiempo que Dios permitió como una sombra. ¿Por qué? Porque esa sangre no pudo traer al Espíritu Santo para poder ser perfectos y guardar la ley, porque esta ley es espiritual. Por eso en el primer pacto también los cultos eran terrenales, las costumbres eran terrenales, porque no había venido lo verdadero, sino era una sombra nada más. Entonces, ya vimos, bendito hermano, alabado sea Dios, qué maravilloso es Dios que nos ha dejado una plataforma en el Antiguo Testamento a los que meditan, a los que tienen temor, a los que le piden para poder comprender entonces las riquezas que nos trajo Cristo y que nos trajo Dios. Y que yo también ya le hablé la vez pasada de lo que es la fe. Porque ese don, a todos los que estamos predestinados para el llamamiento celestial, lo tenemos. Es mentira, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Tu fe tiene que crecer. Mira, hermano, y hermana, sí tiene que crecer. Pero yo le voy a decir algo. Hay muchos libros de la fe, hay mucha confusión. Yo ya la he dicho en enseñanzas pasadas, pero a los que no las han visto, voy a tocar un poquito de esto. Dice la palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza, serías el árbol más grande del huerto. Ok, ¿qué es eso? Si yo estaba predestinado y Dios me manda un ángel, un instrumento, no del cielo, sino un ángel, me refiero a un verdadero pastor o representante o evangelizador o apóstol, a mi vida, por primera vez siendo yo católico, y se me da el primer mensaje, que es el Evangelio, porque no puedo penetrar a la Biblia y a otros mensajes si no creí en el primer mensaje, que es arrepentirme, que es salir del mundo como Abraham, el Evangelio, que es el bautizarme, tomar mi cruz y poner mi vida en Dios. Entonces, si yo creo en el primer mensaje, que era hijo del diablo, que el mundo está bajo el poder de Satanás, pero que Cristo Jesús llegó a libertar, que el bautizo representa una muerte a la carne y una resurrección, que mi espíritu estaba muerto, pero que si yo creía, se me iba a dar el soplo de vida por haber creído y iba a empezar una vida nueva. Entonces, esta bendita palabra me lo dijo todo con un verdadero siervo que se sentó y dio su vida y me dio el pacto de Dios por medio del mediador y por medio de la iglesia. Y yo lo entendí y creí. En el momento en que se me dijo, vas a tomar tu cruz, esta es una muerte, no te preocupes, no va a ser por obras, Dios te va a ir inclinando estas cosas, creí. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, se lo digo como testimonio para poder entender lo de la fe, que alguna ocasión un amigo mío que me encontré hace, no sé, 9 o 10 años, que traté de darle el evangelio, me dijo, no, es que sabes que yo tengo unos vecinos que uno es pastor, su hermana es cristiana y toda su familia es cristiana, y a mí me decían que la tele era mala, y me traumaron, yo no, yo para ser así santito y que deje todas las cosas, no.
Pues muy mal, porque así no se predica el Evangelio. Así, cuando llega uno por primera vez a predicar, se predica el Evangelio, hermano, nada más, no lo demás. Lo demás, ahora, si creen en el primer mensaje, en el primero que era pecador, en el primero que entregué mi vida, y lo demás, el Espíritu Santo te va a ir apartando conforme tú vayas creyendo. Ahora, ese granito de mostaza es el Evangelio. Me bauticé y creí. Y en el bautizo, los que lo hacen de corazón sienten un gozo. Yo le digo, cada quien tenemos un testimonio, un gozo, sienten una diferencia y Dios empieza a cumplirlo primero. Y empiezo a venir contento a la palabra sin saberla y estando ajeno con una fe chiquitita todavía, de granito de mostaza. Y empiezo a venir a la palabra y se me da la primera enseñanza, o más bien la segunda, porque la primera fue arrepiéntete, entrégate a mí. Y empiezo a recibir la segunda enseñanza, la tercera, el cuarto, que me van apartando del mundo y me van dando el conocimiento de lo que es la mesa de Dios y la mesa de Satanás. Y yo, mediante lo que recibí, digo, amén, Señor, sí puedo ir dejando todas esas cosas porque tú estás dentro de mí. Y detrás de cada mandamiento siempre hay una promesa. Entonces yo voy haciendo y Dios me va dando la promesa y voy diciendo yo, ay, sí es cierto, y me voy deleitando y voy comprobando que Dios es fiel y Cristo, y hago el otro mandamiento y en ese mandamiento hay otra, y lo recibo y así voy creciendo. Recuerde, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, así va creciendo mi fe, ese es el discipulado, ¿verdad? Y si yo no menguo, porque cada mandamiento me va pidiendo más entrega, y aparte de que me va pidiendo más entrega, me va permitiendo Dios ponerme pruebas de seducción a mis concupiscencias para que yo peque y regrese para atrás. Pero recordemos que la fe está en esto. Y si tú tuvieras fe, tú le dirías a estas montañas, quítate de aquí, y las montañas se quitarán. Y las montañas, para el que no tiene fe, es los cristianos que no pudieron dejar el maldito mundo, que no pudieron dejar los ídolos. Llámese cual sea, hermano, yo le hablo de los principales, ¿verdad? Que es el maldito trabajo del mundo que no lo dio Dios, que fue una maldición, y también la fama y el poder que me dan una escuela mundana, que no es la Biblia, para tener fama, para tener poder y para ser adorado y no adorar a Dios. Entonces, hay muchos que no pudieron mover esas montañas y muchas otras. También cualquier deseo de la carne, el dinero, etcétera, todo. No tuvieron la fe. Entonces, aquí está. Abraham se fue apartando, se fue alejando. Entonces, vuelvo a repetir, porque todos los que dependen de las obras de la ley, los que están con la Biblia, pero están en la carne y dependen de la obra de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque está como el alcohólico que dice, voy a dejar de tomar y no puedo tomar. Y no puedo dejar de tomar porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora, yo cuando tuve el Espíritu Santo, pues lo que me era imposible dejarlo, lo que yo quería dejar cada año nuevo, ¿verdad? Con las 12 uvas, con promesas, y que me frustraba porque terminaba haciendo lo que no quería hacer. Pues bueno, por la fe empecé a ver esta bendita herencia del poder de Dios que me fue apartando de todo lo que yo no podía haber dejado en mi vieja vida. Por eso dice la bendita palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero por la fe. Entonces, la mayoría de los cristianos que no tienen fe tienen la ley, pero están malditos porque no la pueden hacer. Y como no la pueden hacer, empiezan a torcer los mandamientos, porque como no lo pueden hacer, empiezan a torcerlos y
a transgiversarlos para enseñarlos de diferente manera, con tal de protegerse. Bien, entonces, maldito todo el que no permaneciere en toda... porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y mire, hermano, ponga atención, por favor. Con todo amor se lo digo, porque estas enseñanzas son para que se salve. Maldito el que tiene la ley y no cumpliese los 800 mandamientos que hay en esta ley. Aquí dice toda la ley, para hacer toda la ley, para hacer toda la ley. Ahora, los más de 800 mandamientos que hay aquí, 600 en el Antiguo Testamento y 200 y fracción en el Nuevo, todos esos mandamientos son imposibles hacerlos. Podré hacer algunos y me voy a frustrar, ¿sí? Pero todos no los voy a poder hacer. Entonces, si yo soy un cristiano, circuncidado y jactándome, ¿verdad? Que soy cristiano y estoy en la carne y tengo esta ley, y me llamó Dios y recibí el pacto, pero por un descuido, por falta de fe, me volví un ser carnal, maldito. ¿Y qué es maldito? Bueno, maldito es porque la paga del pecado es muerte. Y muerte es que Dios me deje en las tinieblas, con el mal. La palabra maldito viene de mal. Y los que son de la carne no son de Dios. Recuerde que Dios es Dios de espíritus. Ahora, dice, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora aquí, otra vez, lo vuelve a decir muy claro Dios y Cristo Jesús. Que por la ley ningún ser humano será justificado para con Dios. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que todos los que no tienen el Espíritu Santo es imposible, porque la palabra justificado es decir, heme aquí, Señor, practico la verdad todos los días, Señor, estoy en la cruz, no soy del mundo, te amo a ti y amo a mi prójimo. Ningún ser humano se puede jactar de poder hacer estas cosas si no tiene a Dios adentro. Es por eso que la Escritura nos dice que nadie se jacte cuando pueda caminar en el mar, que nadie se enaltezca, que nadie se sienta como pavo real, como muchos, ¿verdad? No. Cuidado, bendito hermano y bendita hermana, porque este pacto no es por obras mías, sino es por fe y es mediante el Espíritu Santo para que en todo sea glorificado Cristo Jesús y el Padre. Entonces, ningún cristiano que ande en la carne va a poder llegar a reclamar su corona de vida allá arriba, ninguno. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice, es evidente. ¿Es evidente? Claro, porque ya nos los dejó Dios en el primer pacto. Es evidente que no había un solo justo, que nadie hacía el bien, que todos tenían veneno de áspid debajo de sus lenguas. Es evidente. Dice, ¿por qué? El que quiera caminar en el mar, el que quiera salir de Ur de los Caldeos, el que quiera salir del mundo, el justo por la fe vivirá. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? La fe es creer que se me dio el motor, que se me dio la gasolina, que se me dio todo para poder funcionar. Esa es la fe. Y la fe es que yo no veo el Espíritu Santo. Cuando yo empecé, cuando Dios me llamó, yo no vi el Espíritu Santo, yo no vi a Cristo Jesús, creí que lo iba a recibir en el bautizo, creí que iba a recibir un poder y creí que cada mandamiento que me iba pidiendo Dios iba a ser por el fuego de Dios, iba a ser impulsado por Dios. Y aquí ahora doy testimonio de que Dios es veraz, de que la bendita palabra es fiel, de que Cristo Jesús es fiel, y doy testimonio que hoy estoy en la cruz, no me jacto, doy testimonio para gloria de Dios, porque toda la gloria es para Dios, porque yo, como católico, como sin Dios, fui un animal, igual que el primer pueblo.
aunque tuviera esta ley. Y igual que muchos cristianos que están en muchísimas congregaciones, pero que se comportan de igual manera que seres carnales y no espirituales. Dice entonces en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley no es de fe. La ley no me da la fe. Más bien la ley me hace saber el mandamiento y si yo creo que lo puedo hacer, entonces, fíjese bien, el que hiciera estas cosas de la ley vivirá por ellas. Ahora, cuando Jesús dijo, yo soy el maná de vida, yo soy el pan de vida, ¿cuál es el pan entonces? El pan es esta ley que en el momento en que me viene el mandamiento para sacrificar algo que Dios me pida de lo que estaba en ignorancia, cuando era una vieja criatura y yo lo hago, estoy comiendo y esta comida es espiritual, es la que me mantiene con vida. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que alguna ocasión, cuando llegaban con Cristo Jesús a darle alimento, cuando estaba con la samaritana, Él dijo, no, coman ustedes, yo tengo otro alimento que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, esta es la vida. El pecado paga un salario y es la muerte. Y practicar la verdad, esa es la vida. Como dice en 1 de Juan 5, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Amén. Gloria a Dios. También recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús fue probado en el desierto, fue tentado por su Padre y Satanás llegó. Bueno, fue probado, el Padre lo permitió, no es que el Padre, porque el Padre no tienta a nadie, sino que utilizó como instrumento a Satanás. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él dijo, no solo de pan, de tu pan, Satanás, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es palabra de vida. Ahora, entiéndalo, bendito hermano y bendita hermana, practicar los mandamientos lo mantiene con vida espiritualmente hablando, por dentro. Y el pecar y el ser incrédulo lo convierte en un ser carnal, en un ser de carne. Dice en el versículo 13, Cristo nos rescató, nos redimió, dice aquí, que es rescatar de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición Cristo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora, muy importante, Cristo nos rescató al primer pueblo y a todos nosotros, pero primeramente al primer pueblo, fíjese lo que dice, de la maldición de la ley. Usted no vaya a pensar que la Biblia es una maldición. No. Es una maldición cuando tenemos los mandamientos y no los puedo ejecutar. Es, por ejemplo, como un niño de 5 años, que yo le diga al niño de 5 años, ¿sabes qué? Vas a subir este mueble que pesa 30 kilos, vas a subir 5 sacos de cemento en tu lomo, vas a aplanar y vas a echar un colado y vas a construir. Imposible, no se puede. No se puede. Pero si el niño crece y tiene musculatura, claro que va a poder. Son ejemplos que le estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, la ley me daba ordenanzas en la carne donde yo me frustraba por no poderlas hacer y era una maldición. Tener la ley, saber que pecaba y no poderla hacer. Entonces, Cristo Jesús nos vino a redimir. ¿En qué aspecto me vino a rescatar? Porque no vino a quitar la ley, no vino a quitar ninguna coma, ninguna tilde. ¿En qué momento me rescata de eso? En el momento que me dice, bautízate, muere a la carne, porque la carne es débil y yo he traído la resurrección y vas a recibir el Espíritu Santo para que no por tus fuerzas puedas caminar en esta ley, sino por fe. Bien, nos remedió a la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana,
que este tema del madero, con los testigos de Jehová, porque ellos dicen que si fue en un madero, que si fue en una cruz, que los cristianos decimos que... Y andan peleando los cristianos, bueno, los que se autodicen cristianos, que son de la carne, y los testigos que son de la carne, y andan discutiendo y peleando por cosas insignificantes que no edifican. Porque si Cristo Jesús murió en una pared clavado, en un árbol, en una viga, en una cruz, en un espectacular, lo importante es que dio su vida. Párele de contar. Lo importante es que crucificó su carne, no el instrumento, aunque fue en una cruz, ¿sí? Pero fue en un instrumento. Así que no nos vamos a poner a discutir sobre ese tema, sino la profundidad de lo que tiene esto, que se hizo maldito en un madero. Pero ahora, ¿qué es que se hizo maldito? Bien, que Cristo Jesús, cuando lo crucificaron, cargó con todo el pecado en su carne. Cargó con todo el pecado de los que iban a creer. Él se hizo maldito por nosotros, porque Jesús no pecó. Jesús, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto, fue intachable. Pero Jesús se hizo maldito en la cruz por nosotros. ¿Y qué es que se hizo maldito en un madero? La carne. La carne, recuerde que yo le dije en alguna ocasión que leyera usted Salmos 22, que nos dice y nos enseña cómo quedó nuestro Señor Jesucristo destruido en la carne. Total, se le podían contar todos los huesos. Pero, ¿cuál es la enseñanza que el Padre haya permitido ese sufrimiento a nuestro Rey, a su primogénito? Bueno, qué grande es el amor de Dios para darnos la enseñanza que la carne para nada aprovecha. Que precisamente la cruz, el que por fe fuera a tomar su cruz, por fe, entonces por fe iba a destruir la carne, la resurrección que nos trajo Dios para dejar la carne, para dejar esa semilla que recibí, que esa semilla que fue sembrada en la tierra, muriera la semilla, fuera de durazno, fuera de naranja, que es nuestro cuerpo animal, ¿verdad? Y que no tenía vida cuando éramos una semilla, y que el bautizo representa emerger la semilla, y que en 3 días, que fue lo que duró nuestro Señor Jesucristo muerto para resucitar, que es más o menos lo que dura una semilla cuando se entierra en tierra fértil, entonces se riega, que es el bautizo con agua, y sale, muere la semilla, ese cuerpo ya no está, ese cuerpo ya no existe. Usted después de 4 o 5 días escarba y ya no encuentra ese cuerpo, encuentra unas raíces, encuentra un cuerpo totalmente diferente, que tiene vida, porque la semilla no tenía vida. De igual manera, el que imita a Abraham, el que tomó su cruz, el que era una semilla, pero la sepultó con fe y nos resucitó cuando dejamos la carne. Entonces, Cristo Jesús fue destruido en su carne para enseñarnos que la carne para nada aprovecha. Por eso Jesús dijo, el que no come de mi carne, que es el bautizo, y destruye su carne, y bebe de mi sangre, que es derramar la sangre para el servicio de los demás, para Dios, no puede venir en mí. ¿Qué dijeron muchos? Dura es esa palabra. ¿Quién podrá aguantarla? Entonces, aquí está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sí? Cristo Jesús es maldito, maldito por nosotros. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora aquí está. Para que en Cristo Jesús, que murió, que cargó con nuestro pecado, que bajó a donde nosotros teníamos que ir y pagó la muerte, y el Padre lo resucitó al 3er día. Y Jesús subió con su sangre como sumo sacerdote al lugar santísimo a abogar y a ofrecer su sangre por todo aquel que se arrepintiera con el mensaje del Evangelio, para recibir la resurrección por medio del bautizo
por medio de la fe y salir del maldito mundo, salir de las cadenas. Por eso se dice que Jesús es nuestro libertador, que Jesús nos rescató, vino a romper las cadenas del pecado y trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Pero esto es por fe, bendito hermano, para que en Cristo Jesús, que es el mediador, que es el Rey, que es el camino, que es el nombre que Dios ha dado a todos los hombres, la bendición de Abraham, que ya vimos la sombra, ya vimos el mensaje de Dios de Abraham que dejó todo, alcanzase a los gentiles, a los que éramos ramas silvestres, a los que estábamos con Abraham, como Abraham, con ídolos, con una vida diferente, totalmente ajenos, para que alcanzase a Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque la promesa que estuvo prometida durante siglos en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y que iba a venir el Espíritu llamado Emmanuel, Dios con nosotros, a toda carne que creyera, era por fe. Nadie puede recibir el Espíritu si no salió de Egipto, si no salió de Ur de los Caldeos. Es por eso muy importante que cuando se predique el Evangelio debe de ir Cristo y Dios dentro de un ser humano para hacerle saber bien a la persona el pacto de Dios, del Hijo, para que pueda entrar y pueda ser rescatado y pueda recibir el Espíritu Santo. Porque el mensaje es muerte, el mensaje es arrepiéntete, el mensaje que es que Satanás es el dueño del mundo, que es el imperio, que vas a ser rescatado, que Dios nos creó no para ese lado, sino para este. Entonces, cuando usted da la vida verdaderamente, un siervo guiado por Dios, se sienta a dar el primer mensaje conforme a la Biblia, entonces los que lo reciben, los que verdaderamente creyeron, los que se sentaron a calcular el costo y dijeron, ¿sí puedo acabar la casa?, esos son los que reciben el Espíritu Santo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, Pablo decía muchas ocasiones que muchos se habían bautizado por la carne, que no creyeron en la resurrección, no tuvieron fe. Y así también hay muchos que están engañados, que piensan que son cristianos, pero nunca recibieron el Espíritu Santo porque no salieron del mundo, porque no tomaron su cruz, porque no tuvieron fe de decir, sí, este pacto no es por obras. Me pongo flojito y cooperando y le doy mi vida al Espíritu Santo y a Cristo para que me saquen de este maldito mundo. Y voy a creer en todos los mandamientos que para el hombre es imposible, pero para Dios son posibles. Como el rico, que se le dijo que dejara todo y que fue imposible para el rico hacerlo, pero dijo Cristo Jesús, porque le dijeron sus discípulos, entonces ¿quién se podrá salvar, Señor? Y que Jesús contestó, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que para usted, para mí, puede ser imposible el estar en la cruz, el caminar en el mar, el ser un ser angelical, el apartarme totalmente de la vana manera de vivir del mundo. Pero si usted tiene fe, no es por obras. Dios lo vino a redimir. Cristo lo vino a redimir de todas esas cosas. Bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y dice en el 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez testificado, nadie lo invalida, nadie le añade nada. Y sí, hermano, vamos a ver.
un pacto de hombres. Vamos a la, pone el ejemplo y la parábola como seres humanos. Usted es empresario, yo tengo terrenos, vamos a poner una gasolinera, vamos usted y yo con un notario, leemos las condiciones de ganancias, de inversiones y de trabajo que vaya a poner cada uno y ponemos cláusulas que el primero que falle pierde su parte. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos con un notario. Ok, ya no se invalida. Nadie lo puede invalidar. Ya está escrito. Bien, eso hablo como hombres, pues pone el ejemplo, nadie lo invalida. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí, hermana, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade nada. De igual manera, este bendito pacto que nos trajo Dios, que es por fe, hay muchos cristianos que quieren añadirle, que quieren torcer, que quieren estar en la cárcel, en la carne, que son sus razonamientos, que lo hagan. Nadie, lo que está escrito por Dios, nadie le puede añadir algo, ni nadie le puede quitar nada. De hecho, dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que aquel que enseñe la palabra, que le añada algo a este libro, serán añadidas todas las plagas para él, o aquel que le quite algo, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Yo no puedo, ya está escrito, el justo vivirá por fe, el que va a la vida eterna es el que creyó, y no podemos invalidar este nuevo pacto que es por fe. El antiguo pacto no fue por fe, porque la circuncisión era a los 8 días en el prepucio. Y a los 8 días, un niño no podía decir, sí me bautizo, sí voy a servir a Dios. No. Este pacto, para que alguien se bautice, debe de tener un razonamiento, debe de tener una madurez para poder decir, sí, me entrego al pacto. Recuerde que el pacto es el evangelio que Cristo Jesús nos trajo. ¿Cuál fue el pacto? Apártate del mundo, entrégate a mí, vas a vivir y yo te voy a sostener. Amén. Gloria a Dios.